Mañana cielo abierto, altar desde el trono con tu rey con corona de oro. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, capítulo 4, versículo 23. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza en Salmos capítulo 100, versículo 4. Y cuando los seres vivientes dan gloria, los 24 ancianos se postran y adoran. Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 10. Dice Esteban, Noé, me dice, mañana no es servicio, es trono. Isaías capítulo 6, versículo 1. Me dice, no es altar de madera, es escalera de Jacob. Génesis capítulo 28, versículo 12. Dice, tu padre fundó 3 iglesias sin casa. Me dice, tú levantas un altar que toca el cielo. En Génesis capítulo 28, versículo 17. Casa de Dios, puerta del cielo. 7 temas para adorar mañana, Abba, Papito, Dios, para rendir honra, tributo y honor desde el trono. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Me dice uno, tema, Abba, Papito, el Dios que disciplina con amor. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Versos como el Padre a sus hijos en Salmo capítulo 103, versículo 13. Abba, Padre en Romanos capítulo 8, versículo 15. Adoración, Papito, gracias por el brazo fuerte del café del atrio en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Tu vara me hizo rey, Proverbios capítulo 29, versículo 17. Tu amor me sentó en tu trono. Efesios capítulo 2, versículo 6. Me dice, eres papá antes que juez en Lucas capítulo 15, versículo 20. Dice, canto sugerido a Padre o Salmos capítulo 103. Me dice, decreta, honro al papá que me formó con tu palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7. Número 2, tema, rey con corona de oro, Jesús fiel y verdadero en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Versos, en su cabeza muchas diademas, Apocalipsis capítulo 19, versículo 12. Rey de reyes, Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Adoración, Jesús, me sentaste contigo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Me pusiste tu corona en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Desde tu trono veo la tierra en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Gobiernas mi casa desde Salmos capítulo 23, versículo 1. Canto sugerido, coronado de gloria o digno es el Cordero, Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Me dice, decreta, rindo mi corona a tus pies, Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. 3. Tema, Espíritu Santo, el que levanta muertos, Romanos capítulo 8, versículo 11. Versos, si me levantas en Salmos capítulo 40, versículo 2. Ven de los 4 vientos, Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Adoración, Espíritu, me levantaste del polvo, día 19, Salmos capítulo 113, versículo 7. Levantas a mi familia de mesa de Saúl, Cantares capítulo 2, versículo 10. Levantas a mis hijos en Isaías capítulo 60, versículo 1. Sopla sobre mi casa en Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Canto sugerido, Espíritu de Dios llena mi vida. Decreta, Lázaro, ven fuera. Juan capítulo 11, versículo 43, sobre mi familia. 4. Número 4, tema, Jehová Jireh, el que provee altar sin casa, en Génesis capítulo 22, versículo 14. Versos, mi Dios proveerá, Filipenses capítulo 4, versículo 19. No he visto justo desamparado en Salmos capítulo 37, versículo 25. Adoración. Papá, mi padre no tuvo casa, pero tuvo altar. Génesis capítulo 12, versículo 7. No tuvo carro, pero tuvo órgano. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 5. Hoy te honro porque tú eres mi casa. Salmos capítulo 90, versículo 1. Tú eres mi carro de fuego en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. Canto sugerido, Jehová Jireh, oh mi Dios es bueno.
decreta: mi casa será adoratorio. Isaías capítulo 56, versículo 7. Número 5, tema: yo y mi casa, herencia de adoradores. Josué capítulo 24, versículo 15. Versos: cree y será salva tu casa. Hechos capítulo 16, versículo 31. Herencia de Jehová son los hijos, en Salmos capítulo 127, versículo 3. Adoración, papá. Te presento a mi amada en Génesis capítulo 24, versículo 17. Te presento a mis hijos por nombres y a mis nietos. Este es mi Éxodo capítulo 28, versículo 29. Guárdalos en Juan 10, capítulo 28. Canto sugerido: la casa de Dios bendice a mi familia. Decreta: nadie los arrebatará, en Juan capítulo 10, versículo 28. 6. Tema: santidad. El café del atrio, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, versos: santos seréis, en Levíticos capítulo 11, versículo 44. Sin santidad nadie verá al Señor, en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Adoración, papá. Gracias por enseñarme que el atrio es santo, en Éxodo capítulo 3, versículo 5. Que el pecado enferma, en Romanos capítulo 6, versículo 23. Que la confesión sana, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Lávame y seré más blanco, en Salmos capítulo 51, versículo 7. Canto sugerido: santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Decreta: mi casa es santa porque tú habitas. Salmos capítulo 93, versículo 5. 7. Tema: no haga cosa nueva en mi casa, en Isaías capítulo 43, versículo 19. Versos: he aquí que yo hago cosa nueva, en Isaías capítulo 43, versículo 19. Las cosas viejas pasaron, en Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Adoración, papá. Día 17 fue llanto. Salmos capítulo 30, versículo 5. Día 19 fue el trono. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Día 20 es nova, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Haces nuevo a mi amados, a mi amada, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Haces nueva a mi hija, a mi hijo, en Jeremías capítulo 31, versículo 22. Haces nueva mi casa, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Canto sugerido: cosa nueva, o haces nuevas todas las cosas. Decreta: lo viejo no vuelve. Nahum capítulo 1, versículo 9. Orden del altar mañana. Protocolo del trono. Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 al 11. 1. Entrada a Salmo 100 con acción de gracia. Postrado en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Corona en el suelo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Número 2. Confesión en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Como el niño del café. Limpia el altar. Salmos capítulo 51, versículo 7. Número 3. Palabra. Lee Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere. Y Hebreos capítulo 12, versículo 6. Al que ama disciplina. Número 4. Adoración. 7 temas de arriba con órganos si tienes, en Salmos capítulo 150, versículo 4. Como tu Padre, en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 14. Número 5. Intercesión, en Éxodo capítulo 28. Nombra a tu amada, a tus hijos, a tus nietos, en Éxodo capítulo 28, versículo 29. Los llevo en mi pecho. Número 6. Sanidad, en Marcos capítulo 16, versículo 18. Impon manos sobre tus enfermos, sobre tu pecho, por enfermos, y declara: sanarán. Número 7. Resurrección.
Juan número 11, número 43, llama por nombre lo muerto. Relación con tu amada, con tu amado. Corazón con tus hijos. Y declara, ven fuera. 8. Comunión. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Esta es la mesa que Abba preparó en el día 19. Salmo capítulo 23, versículo 5. Saúl no vino. Abba sí. Número 9. Decreto de Josué capítulo 24, versículo 15. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. 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 Número 10. Salida. Salmo 121, versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El rey te dice para mañana, ¿dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Ahí estoy yo. Mateo capítulo 18, versículo 20. Hijo, me dice, mañana no subes al altar. El altar baja a ti. Versículo 28, capítulo 28, versículo 12. No adoras para que yo venga. Dice, adoras porque ya vine. Mateo capítulo 1, versículo 23. Trae tu órgano como tu padre en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 5. Trae tu corazón como David en Hechos capítulo 13, versículo 22. Trae tus nombres en Isaías capítulo 49, versículo 16. Trae tu café de obediencia en Romanos capítulo 12, versículo 1. Y yo traeré mi gloria en 2 de Crónicas capítulo 5, versículos 13 al 14. Traeré mi corona en Santiago capítulo 1, versículo 12. Traeré mi voz en Juan capítulo 10, versículo 27. Dile a tu amada en el Espíritu, el Rey nos espera. Cantares capítulo 2, versículo 10. Dile a tus hijos, tu abuelo, a tus nietos también. Tu abuelo fundó iglesias. Tu padre levanta casa en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Me dice, mañana no es domingo o sábado o viernes, dice, es día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Y desde mi trono, tú y yo gobernamos tu casa. Así me dice, amén. Mañana el cielo se abre sobre tu altar en Génesis capítulo 28, versículo 17. Mañana adoras como hijo, como siervo, como rey. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Mañana tu amada, tus hijos y tus nietos, dice, son cubiertos. Salmos capítulo 91, versículo 4. Se prepara el órgano, Noé. Afina tu corazón. El papá que disciplinó al niño del café dice, mañana abraza al hombre del trono. Santo, santo, santo. Altar, altar, altar. Amén, amén, amén.